de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le damos la bienvenida a José Omar Ortega. José, bienvenido, que Dios te bendiga. ¿Qué deseamos para él? Que Dios lo bendiga y que siga viniendo. Ese es nuestro deseo sincero, que Dios lo bendiga y que siga viniendo, que no sea ni la primera ni la última vez que esté aquí con nosotros. Que Dios bendiga a José. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a tratar de leerlo todos juntos, amén. ¿Me ayuda a leerlo junto conmigo? No son carreritas, no se apresure, no vamos a competir a ver quién termina primero la lectura. No, el propósito es entender lo que estamos leyendo. Así que al unísono vamos a tratar que se escuche una sola voz y poder entender este versículo. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar, hermanos, muchas gracias. He titulado el mensaje de este día: responsabilidades ante el llamado. Amén. Responsabilidades ante el llamado. El Señor nos ha hecho un llamado hermoso, como dice este versículo. Él nos ha llamado y nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es un llamado que el Señor nos ha hecho, un llamado que nosotros no merecíamos. Dice el versículo 10, nosotros antes que no éramos hijos, ahora somos hijos. Antes que no alcanzábamos misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y todo gracias por el llamado que el Señor nos hace. Todo gracias por ese llamamiento que el Señor ha decidido hacernos a nosotros, sin merecerlo, sin nada que ver con nuestras capacidades, con nuestro físico, con nuestra nacionalidad o lenguaje. El Señor fue a la cruz del Calvario para morir por todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque su luz ha brillado en nosotros y nosotros hemos podido reconocer al Salvador. Nosotros hemos podido reconocer a Jesús, y como lo hemos cantado, hemos obtenido el beneficio de su sangre, que nos limpia de todo pecado, que nos lava, que nos libera de toda condenación y que nos hace sus hijos. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para que esa bendición de Dios haya caído sobre nosotros, hermanos? Mereciendo la condenación, mereciendo el infierno, mereciendo el castigo, el Señor, con su grande amor y misericordia, le ha placido que resplandeciera sobre nosotros esta luz hermosa. Y al hacernos sus hijos, hermanos, el Señor sí nos llena de bendiciones, nos llena de favores, porque todos los adjetivos que se nos da aquí en este versículo son muy hermosos, se escuchan muy nice, ¿no? Se escuchan en mucha categoría. Somos linaje. Pero mire, linaje escogido, porque hay otros linajes, pero nosotros somos uno escogido. ¿Sí o no se escucha muy bonito? Somos linaje escogido. Somos no solamente sacerdocio, sino que somos un real sacerdocio. Amén. Somos también una nación, pero no solo eso, sino que somos nación santa. Y también somos un pueblo, pero no cualquiera, porque somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Alguien glorifica el nombre de Dios por estas maravillas que Él hace en nuestra vida. Gloria a Dios. Así como el Señor nos llena de esos favores, de esas bendiciones, de esas maravillas, el Señor también espera de nosotros un compromiso.
El Señor también espera de nosotros, hermanos, que nos comprometamos con ese llamado que Él nos hace, que nos comprometamos, que verdaderamente haya un compromiso, que no solamente queramos estar con Él por conveniencia, por portar estos títulos tan hermosos y bonitos que nos hacen sentir de una manera especial delante de Dios y delante de los hombres. El Señor espera que al hacernos ese llamado, usted pueda comprometerse y pueda adquirir una verdadera responsabilidad con Él. Porque al fin y al cabo el llamamiento de Dios es a lo que nos llama, a lo que nos lleva a un compromiso con el Señor. Por eso muchos hermanos no quieren ser parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, porque aunque se escucha muy bonito y son aspectos maravillosos, la gente no quiere comprometerse, no quiere responsabilidades con el Señor. Y la gente menosprecia el llamado que el Señor nos está haciendo. Pero qué bueno que usted y yo no le rehuimos al Señor. Qué bueno que usted y yo le respondemos. Hace algunos días hablábamos sobre Jonás, ¿recuerda? Y hablamos sobre ese llamamiento que el Señor nos hace. Muchos huyen y les va mal, les sale muy caro. Pagan su desobediencia muy caro. Pero qué bueno que nosotros hemos entendido y comprendemos que el llamado de Dios es sí una bendición, es sí estar, hermano, al acceso de grandes bendiciones para nuestra vida, pero que también requiere un gran compromiso y requiere una responsabilidad que el Señor espera que usted, como parte de su pueblo, de su iglesia, de ese linaje escogido, usted pueda responderle al Señor. Y quiero hablar, hermanos, de 3 responsabilidades que nosotros tenemos. Si quiero iniciar, podría escoger las 4 que se nos enumeran aquí, podría hablar de las 4, pero quiero solamente escoger una de ellas. Quiero enfocarme para iniciar como primer aspecto en el real sacerdocio. En el real sacerdocio. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor nos llama a ser sacerdotes. Dice el libro de Apocalipsis que el Señor nos llama a ser reyes y sacerdotes delante de Él. Es un llamado especial, pero es con una responsabilidad, es con un compromiso. Y ser sacerdote, hermano, implica compromiso, implica, hermano, una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Porque ¿cuál es, hermano, el oficio y la labor del sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? Hablando bíblicamente, ¿el Señor para qué instituyó sacerdotes? ¿Cuál era el propósito que ellos tenían y la función que ellos debían cumplir? ¿Cuál era su responsabilidad como sacerdotes? ¿No era enseñar la palabra? ¿No era enseñar la ley al pueblo? ¿No era dirigir? ¿No era interceder? ¿No era fungir como un mediador? Porque eso es intercesor, ponerse en medio del camino. El Señor llama al sacerdocio para instruir en la palabra, para enseñar con la palabra, para corregir con la palabra, para alinear al pueblo, a la gente, a la palabra y a la voluntad de Dios. Pero también, hermano, el sacerdote intercede por el pueblo, ora, pide a Dios y clama a Dios por misericordia, por amor, por perdón, por sanidad, por libertad. En fin, el sacerdote tiene que orar. El sacerdote era el que presentaba el sacrificio, el único, hermano, autorizado por Dios para llevar a cabo holocaustos, sacrificios, ya en el ministerio oficial, en el sacerdocio. Ya cuando había sacerdotes, solamente ellos, cuando el ministerio estaba ya oficializado, solamente ellos podían hacer los sacrificios. Y ellos, hermanos, tenían esa labor de interceder, porque el sacrificio era eso, era interceder a favor del pueblo, presentar un sacrificio para que el Señor perdonara el pecado del pueblo. De modo que ese llamado, hermano, que el Señor nos hace como real sacerdocio, es algo muy bonito, porque el Señor nos hace no cualquier sacerdote, sino nos hace de un sacerdocio real. Nos hace reyes y sacerdotes, amén, pero implica responsabilidad. Hebreos, acompáñenme en su Biblia, por favor. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Nos habla
del sacerdocio. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gloria a Dios, está el mismo Espíritu. Lo cantábamos, amén. Lo cantábamos, la sangre que nos llamó, que nos liberó, que nos transformó, aleluya. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la labor del sacerdote. Pero dice el versículo 19 que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y recuérdenme que había en el lugar santísimo: el arca del pacto. Y el arca del pacto, hermano, fue construida, fue hecha para que allí descendiera la presencia de Dios. Cuando bajaba la gloria de Dios y llenaba el templo, bajaba principalmente y primero al lugar santísimo, donde estaba el arca, y entonces bajaba. Ya sabemos que la gloria visible, porque cuando Salomón hace la oración para santificar el templo dice la Escritura que se llena de la gloria de Dios. Lo que está diciendo la Escritura es que se llena de una nube, se ve como una nube, como una neblina, y a eso se le conoce como la Shekinah. Shekinah. Y Shekinah es la gloria visible de Dios. Cuando Moisés subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches y recibió la ley, los 10 mandamientos, describe el Éxodo que cuando subía Moisés estaba la montaña envuelta por una nube. Y para lo que nos describe el libro de Éxodo, lo que pasaba en esa nube era como si estuviera haciendo erupción en esa montaña. Pero había una nube, estaba envuelta la montaña con una nube, esa es la Shekinah. Y muchos creemos que la nube que guiaba al pueblo en el desierto, esa nube de día y la columna de fuego en la noche, no era otra cosa más que la Shekinah. Era la misma gloria de Dios visible. El pueblo la podía ver, el pueblo la podía palpar. Aleluya. Esa gloria de Dios era la presencia de Dios que llenaba el arca del pacto, y del arca del pacto se extendía para santificar todo el templo. Pero el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios, hermano. Entonces, el lugar santísimo era el lugar más santo y exclusivo de todo el templo. Porque el templo, como lo hemos hablado ya, se divide en el atrio exterior. Había un atrio muy grande. Luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar donde estaba el arca, era el santísimo. En el atrio podía entrar cualquier persona, hombres y mujeres, fueran judíos o fueran gentiles. Todos podían estar ahí en el atrio. Había espacio para todos, niños, mujeres. Y hago énfasis en eso porque en aquel tiempo las mujeres y los niños no valían nada, no tenían derechos, nada. Pero el Señor había diseñado el atrio para que todos tuvieran espacio en el templo. Pero en el lugar santo ya se volvió un poco más selecto el asunto y nada más podían entrar los hombres judíos en el lugar santo. Solo los hombres judíos, nadie más podía estar en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, ya sabemos, solo quien entraba al lugar santísimo: el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, porque había muchos. Entonces el sumo sacerdote, que era el jefe, el principal de todos los sacerdotes, era el único que entraba al lugar santísimo. Y entraba una vez al año, no podía estar entrando y saliendo las veces que quisiera. Entraba una vez al año para interceder por el pueblo. Y ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Si el sacerdote moría, entonces era porque Dios no había perdonado al pueblo. Pero si el sacerdote salía vivo, el pueblo hacía fiesta porque Dios había perdonado al pueblo. Pero entonces entraba el sumo sacerdote. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Y qué había en el lugar santísimo?
¿Y qué representaba el arca? La presencia de Dios. Entonces, para entrar a la presencia de Dios, ¿qué se necesitaba hacer? Se necesitaba ser sumo sacerdote. Para poder disfrutar de la presencia de Dios, para entrar al lugar santísimo. Pero vea lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, dice la palabra de Dios, por la sangre de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, amados hermanos, cuando Él entrega el Espíritu y muere, dicen los evangelios que el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, ese velo que dividía se había roto, se quebró, se dañó, y no había sido casualidad, sino que Jesucristo, hermano, nos estaba abriendo la entrada a la presencia de Dios. Y por eso dice el autor de Hebreos que tenemos libertad. Gracias a la sangre de Jesús tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Por eso hoy aquí, por la sangre de Cristo, nosotros podemos sentir la presencia de Dios, podemos entrar ante sus atrios y podemos alabarle y podemos adorarle. Gloria al Señor. Tenemos esa libertad, y al tener esa libertad para entrar a la presencia de Dios, eso quiere decir que estamos fungiendo una labor, una tarea como de un sumo sacerdote, que era el único que podía acceder, que era el único que podía entrar. Pero mire qué hermoso es nuestro Dios. Su muerte en la cruz y su sangre nos hace aceptos, nos hace idóneos para entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Qué hermosa bendición, hermanos. Por eso el llamado que Dios nos hace trae consigo una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que, bueno, el Señor nos ha hecho sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes. Y en esa función que el Señor nos da, nosotros podemos entrar con libertad ante la presencia del Señor. Vean lo que dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15. Perdón, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Ahora ya entendemos lo que quiere decir el autor. O sea, era el único que podía acceder a la presencia de Dios. Era el único. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia, la palabra de Dios, Hebreos te está diciendo, tienes libertad para acercarte a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, porque la sangre de Cristo, hermanos, nadie puede acercarse a Dios siendo pecador. Nadie. Y usted me puede preguntar entonces, bueno, ¿y por qué yo, que soy pecador, puedo? Entonces, ¿por qué la Biblia me está diciendo que puedo entrar? ¿Por qué? Bueno, por la sangre de Jesús. Porque dice primera de Juan 1:7, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo y yo lo acepto y le entrego mi vida a Él, le doy mi corazón a Él, ¿sabe lo que sucede? Él entra a mi vida, Él entra a mi corazón, Él me llena, y entonces su sangre me cubre, su sangre me lava, su sangre me limpia de todo pecado. Y entonces, como yo soy hijo de Dios, porque yo acepté a Jesús y me bauticé en su nombre, y Él está en mí y su sangre me limpia, entonces con esa confianza puedo entrar ante el trono de la gracia. Cuando esté en dificultades, en adversidades, cuando esté afligido, triste, necesitado, o simplemente por gratitud para alabarle, puedo entrar ante el trono de la gracia para alabarle, para adorarle, para glorificarle, porque dice su palabra que Cristo Jesús nos presenta justos delante del Señor. Entonces, hermanos, hay en nosotros una función de sumo sacerdote, porque podemos entrar ante la presencia
personas no querían entrar al lugar santísimo. Yo estoy seguro que muchas personas les ardía el corazón por lo menos asomarse para ver el arca. Yo estoy seguro que tal vez algún niño adolescente, su sueño era llegar a ser sumo sacerdote. ¿Para qué? Para tener el privilegio de una vez al año entrar en la presencia de Dios. Seguramente ese niño, ese adolescente pensaba que sentirá el sumo sacerdote cuando la nube, la Shekinah desciende y lo envuelve en la gloria de Dios. ¿Qué pasará si yo aquí que estoy hasta el atrio me alegro porque puedo estar en su templo? ¡Cuán bello será sentir allá adentro su presencia! ¿Cuánta gente en ese tiempo anhelaría entrar ante la presencia de Dios? Pero hoy en día, en cualquier lugar y en cualquier momento, cuando nosotros oramos, podemos acceder ante el trono de la gracia y no necesitamos intermediarios, no necesitamos otros caminos, otras veredas. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y lo que el Señor quiere es que nosotros disfrutemos de esa bendición. Porque aún para el sumo sacerdote, el acceso era restringido. Espérate, solamente una de esas. Aún siendo el sumo sacerdote y el único autorizado, no podía todos los días entrar a la presencia de Dios. Hermanos, nosotros podemos hacerlo todos los días. ¿Cuántas veces quedamos en el día? ¡Qué hermosa bendición! Y el Señor quiere que nosotros disfrutemos de esa bendición que tenía el sacerdote, poder ver a Dios cara a cara de una manera figurada, poder estar con Él cara a cara. Dice la palabra de Dios en Éxodo que hubo un hombre que hablaba con Dios cara a cara. En Éxodo 33, versículo 11. Antes de que se instituyera oficialmente el ministerio del sacerdocio, antes, ya estaba a punto porque el hermano de Moisés llamado Aarón fue el primer sumo sacerdote, el primero, pero antes de que se instituyera, cuando era Moisés el que entraba allí a la presencia de Dios en el monte Sinaí, dice Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Aleluya, amén. Yo me acuerdo que cuando hablaba con mi esposa, cuando éramos novios, y le hablaba por teléfono, o la veía por la cámara de la computadora, porque nos veíamos en el Messenger. Sí, la veía y todo, pero cómo anhelaba a veces cuando la veía, anhelaba estar ahí y poderla ver así cara a cara para tocarla, para acariciarla. Cómo anhelaba mi corazón, ardía y me desesperaba y quiero estar allá, quiero ir, quiero sentirte, porque no me basta, no te puedo sentir así. Y el disfrutar la presencia de Dios para nosotros debe ser igual, debe ser de la misma manera como el hombre desea a su amada, tenerla en persona, para acariciarla, para disfrutarla. Así nosotros debemos desear la presencia de Dios, debemos desear entrar en la presencia de Dios para que hablemos como si estuviéramos hablando cara a cara con la presencia de Dios, porque usted no me va a dejar mentir. Hay ocasiones que sentimos las caricias de nuestro Padre, que sentimos la caricia de Dios, que sentimos su gloria ahí cuando estamos orando, y cuando entramos a su presencia es como si estuviéramos hablando cara a cara con Él. Qué hermoso es disfrutar de esto. Qué beneficio y qué bendición para nosotros. Cuando antes el acceso era muy restringido, ahora nosotros podemos entrar cuantas veces queramos y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Aleluya. Y a través de la oración, entonces nosotros nos acercamos a su presencia, y ahí, estando en su presencia, hermano, el Señor moldea nuestros pensamientos, el Señor nos cambia, nos transforma, nos fortalece, nos dirige, nos revela su voluntad, su propósito, ahí en su presencia. No necesitamos intermediarios. La Escritura dice que el muerto está, y que el muerto ya nada sabe de esa
la vida. Ya nada sabe. Si usted le habla a un muerto, el muerto no lo escucha. Si usted espera que el muerto le responda, el muerto no le puede hablar. Sí, yo creo en las apariciones, que se apareció la abuela, que se apareció fulana, fulano, sultano, la llorona, si usted quiere. Yo creo, pero la escritura dice que, hermanos, esos son demonios, el mismo diablo se viste de ángel de luz para engañar. Yo creo que las imágenes lloran sangre, parpadean. Yo creo en eso, porque el diablo tiene poder, y tiene poder para engañar, y engañar aún a los escogidos. Yo lo creo, pero no es que eso tenga el poder para ayudarme, para librarme. Dice la escritura que detrás de ellos hay demonios. Hay demonios detrás de eso. Por eso nosotros no celebramos Halloween. Por eso nosotros no tenemos imágenes ni nada. No, porque el muerto está. Y en ninguna parte de la Biblia, de la escritura, se me ha dicho que alguien más ha vencido a la muerte y que reina y que vive por siempre. En ninguna parte de la Biblia se me habla de alguien, por muy bueno que haya sido Abraham, Moisés. Aún me dice la escritura que él murió y está esperando la redención. El único que resucitó y venció a la muerte es Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y es la vida eterna. Por eso Él se mueve cuando le alabamos, por eso Él responde cuando clamamos. El único, nadie más. Y entonces cuando entramos a su presencia, porque estamos buscando a un Dios vivo, porque Él es Dios de vivos y no de muertos, estamos buscando un Dios vivo, entonces Él sí nos escucha, Él sí nos responde, Él sí nos ayuda, Él sí nos sustenta, Él sí nos salva. Y ahí en su presencia, algo que solamente el sumo sacerdote disfrutaba una vez al año, hoy nosotros lo podemos hacer todos los días, cuantas veces queramos. Ahí el Señor, mire, nos revela su voluntad y nos dirige y nos ayuda. Sigue diciendo ahí en el capítulo 33 de Éxodo lo que pasaba con Moisés, versículos 12 y 13. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Allí, hermano, cuando entramos a la presencia de Dios, nos podemos sentir seguros de que Él está con nosotros. Sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo, tenemos esa seguridad de que Él nos acompaña, pero también tenemos la libertad y la confianza de decirle: oye, tú dijiste que nunca me ibas a desamparar, tú dijiste que nunca me ibas a dejar, tú dijiste que me ibas a ayudar, tú dijiste que si te buscaba me ibas a responder, tú prometiste estas cosas para mí, Señor, y aquí estoy en tu presencia pidiendo, clamando, buscando, y entonces en algún momento el Señor va a responder a su vida. Gracias al beneficio que tenemos de entrar a su presencia como sacerdotes. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos. Es un compromiso. Porque cuando nosotros entramos a la presencia de Dios en oración, el Señor ahí nos habla, nos moldea, nos hace sentir qué es lo que quiere de nosotros, y entonces hay compromisos con el Señor. Y no es solamente un privilegio para disfrutar, es un privilegio que trae consigo responsabilidad y compromiso. Es algo que el Señor nos da hermosamente, hermanos, poder disfrutar su presencia. Buscar la presencia de Dios no es perder el tiempo, al contrario, es invertir tu tiempo y añadir a tu vida beneficios, bendiciones. Eso es lo que representa la oración y el entrar ante la presencia de Dios. Por eso dice Primera de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio y podemos disfrutar hoy de esas bendiciones y beneficios que el sumo sacerdote tenía en el tiempo antiguo y que ahora nosotros tenemos. Amén. ¿Qué otra responsabilidad trae consigo el llamado que Dios nos hace? ¿Qué otra
esto quiero basarme en otro versículo, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, un texto conocido por algunos de ustedes, que tal vez no se acuerden de la cita, pero ya que lo estemos leyendo se va a acordar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué somos? Embajadores. Somos embajadores. Primero vimos que una responsabilidad del llamado de Dios es el sacerdocio que Él nos da. Es una responsabilidad, porque ahí el Señor nos habla, nos dirige, nos muestra su voluntad y estamos comprometidos entonces a hacer su voluntad, pero disfrutamos de la presencia de Dios. Pero también dice Pablo a los Corintios que el Señor nos hace, al llamarnos, al escogernos, Él nos hace embajadores. Embajadores. ¿Y qué es un embajador? Es un representante, pero mire, le voy a leer lo que es un embajador, porque tenemos la idea, pero la tenemos como que muy vaga. Un representante, sí, pero mire, el embajador es el agente diplomático acreditado por un país del extranjero para representar, ya bien lo decía usted, para representar oficialmente el estado al cual pertenece. Pero no solamente eso, sino también para representar al jefe de estado. Representa el estado al que pertenece y también representa al jefe de ese estado, como el presidente, en caso de tratarse de una nación presidencialista, o en su defecto va a representar al gobierno del cual procede, al país, el gobierno del país del cual procede. Pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque está en un país extranjero y está representa a su nación, representa a su gobierno, representa al presidente, lo está representando. O sea, es como si yo fuera él. Estoy representando a mi presidente, entonces debo actuar como actuaría mi presidente. ¿Qué haría él? Debo actuar como se actuaría en mi estado. ¿Qué haría mi estado? ¿Qué haría mi gobierno? Allí, hermano, al ser el embajador, es algo de privilegio, es un puesto de honra, pero mire, ahí se muere su voluntad. Ahí usted no puede ser usted, porque ha sido llamado a representar algo, a alguien. Entonces ya no se representa a sí mismo, ya no hace lo que usted quiere, ya no hace lo que usted desea. No, porque ya tiene que comportarse como algo que usted está representando. Y si la palabra de Dios nos dice que somos embajadores, ¿qué entendemos? La Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo, que estamos aquí, pero venimos de paso, venimos de paseo. 70 años, 80 años, el Señor nos deja pasear aquí en este mundo. No pertenecemos a este mundo, por eso no debemos comprometernos con este mundo, con lo que Él nos ofrece, ni vivir como el mundo quiere que vivamos, porque yo no pertenezco a este gobierno. Yo pertenezco a otra nación, yo pertenezco a otro estado, yo pertenezco al reino de Dios, pertenezco al reino de los cielos. Mi morada está ahí arriba, yo solamente transito por aquí, pero yo voy a mi lugar, a donde pertenezco. Yo voy al lugar donde Dios está preparándome una casa especial. Allá está mi residencia. Yo represento entonces el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la gente nos ve como extraños y ajenos, porque yo no me puedo comportar como ese mundo, porque yo no soy de aquí. Yo estoy representando un reino, estoy representando un gobierno, y por eso nos esforzamos, porque nuestra carne, nuestra debilidad, nos llama y nos jala al pecado, y ahí está la lucha. Pero es una responsabilidad. Y como muchos no tienen esa responsabilidad de representar a Dios y a su reino,
no se dejan ser parte del reino, entonces no pueden ser embajadores. Pero usted y yo somos llamados a ser embajadores, y representamos el reino de Dios, pero representamos también a Dios aquí en la tierra. Por eso debemos parecernos a Jesús, que es la imagen de Dios, la máxima revelación de Dios. Nuestra meta es parecernos cada día más a Jesús. Mire qué más sigue diciendo sobre el embajador. Generalmente, este funcionario es designado por el poder ejecutivo de su país, y una vez que se encuentra en efecto en disposición de su cargo, deberá afincarse en el lugar en cuestión. O sea, deberá irse a donde ha sido enviado. Por eso, hermanos, se entiende que el embajador no pertenece ahí, viene de otra parte, es originario de otro lugar. El Señor nos hace embajadores y nos afincamos, o sea, nos establecemos aquí en la tierra, aquí en el mundo. Aquí estamos, pero no somos de aquí. Pero nuestra labor y compromiso y responsabilidad es representar el reino de los cielos. El embajador, por ejemplo, el embajador mexicano en Estados Unidos deberá sentarse en alguna ciudad, cual sea, y entonces allá representar a nuestro país. Sus tareas las realizará desde un edificio allá. Por ejemplo, si se va a Estados Unidos, por ejemplo, California, allá está el embajador de México en California. Allá en California tiene una oficina que se llama embajada. Y desde esa oficina el embajador tiene que ejercer su trabajo. Desde esa oficina. Hermanos, ¿cuál será nuestra oficina aquí en la tierra? La iglesia. ¿Y qué no? Es nuestra iglesia. El día miércoles predicábamos. ¿De qué predicamos el día miércoles? El aposento y el monte, ¿verdad? ¿Y qué decíamos? ¿Debemos ser cristianos de qué? ¿De monte o de aposento? De aposento. Porque el aposento, sí, claro, de los dos, porque no por estar en el aposento vamos a dejar de venir al monte, que es la iglesia, ¿no? Pero nuestra oficina aquí en la tierra, hermanos, sí, es la iglesia, pero principalmente es nuestro aposento, nuestro lugar de oración. Esa es nuestra embajada, nuestro edificio. Allí donde podemos acceder, donde estamos protegidos, porque la embajada está protegida. Cuando un mexicano allá en California esté huyendo de la migra, pero en cuanto pase a la embajada, la migra ya no puede hacer nada, aunque esté en Estados Unidos, aunque esté en California. Pero si el mexicano se metió, no le hace nada, está protegido, está resguardado, está seguro. Por su patria, por su estado, por su gobierno, por su jefe de estado. Nuestra oficina, estamos aquí en la tierra, tenemos tarea que hacer aquí en la tierra, pero nuestra oficina es el lugar de oración. Ahí en el lugar de oración, hermanos, obtenemos la cobertura de Dios, la protección de Dios. Desde ahí, desde nuestra oficina, nosotros estamos orando, intercediendo, peleando contra nuestros enemigos. Desde nuestra oficina, hermanos, estamos combatiendo al enemigo. Nuestra oficina es el lugar de oración. Aleluya. Tradicionalmente, tanto el territorio, el personal, como los vehículos que corresponden a una embajada gozan de lo que se conoce como inmunidad diplomática. ¿Qué es eso? O sea, el gobierno de Estados Unidos, todo lo que usa la embajada de México es inmune. O sea, no le pueden hacer algo, no lo pueden tocar. Los que trabajan ahí, sus pertenencias, todo lo que ellos usen para trabajar, que pertenezca a la embajada, no, el gobierno de Estados Unidos no puede hacerle nada. Esa es la inmunidad que nosotros tenemos cuando estamos en la presencia de Dios. Dice la Escritura que el ángel del Señor acampa. Somos embajadores, pero no nos manda así, hermanos, a la guerra desarmados. Él pone en nosotros una cobertura. Dice el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, entonces ¿quién se podrá? Aquí nosotros somos los embajadores, representamos un reino, representamos al jefe de nuestro reino, que es el Señor, pero entonces obtenemos un beneficio
beneficio, y su beneficio es la inmunidad. El Señor dice que nadie nos va a tocar, que nadie nos va a humillar, que nadie nos va a destrozar, que no habrá maldición que nos destruya, siempre y cuando estemos cumpliendo con nuestra función de embajador. Aleluya. Y como embajador, dice el apóstol Pablo, hermanos, nosotros tenemos funciones y actividades. En el otro país, mire, entre las principales funciones y actividades de un embajador se cuentan atender los asuntos de interés estatal entre el país que se representa y ante el cual está acreditado como embajador, y que pueden oscilar en los siguientes tópicos: política, economía, comercio, cultura, turismo, tratados, acuerdos, entre otros. Y en algunos casos también les puede tocar entender en asuntos o eventuales problemas que afecten a sus compatriotas en el suelo en el cual desempeñan su función de embajador, debiendo ante todo velar por la seguridad y la integridad de ellos. Para eso están las embajadas, porque como ya hay gente que pertenece al mismo gobierno, allá en el extranjero la embajada es responsable de cuidarlos, de protegerlos. Está comprometida. Nuestra tarea, hermanos, aquí en la tierra es comprometernos en este sentido con la gente de este mundo, para ayudarlos, para animarlos, para ver en qué sentido les podemos ayudar y en qué sentido nosotros podemos traerlos a los pies de Cristo. Esto es lo que representa un embajador. Eso es lo que representa realmente un embajador. Y es lo que nosotros, la tarea que Dios nos ha mandado a realizar. Pero después este versículo 20 termina con una petición. Dice allí el versículo 20 de 2 Corintios 5: os rogamos en nombre de Cristo, como embajadores tenemos una labor y una tarea hacia el mundo, hacia las personas que no conocen a Cristo. Es rogar para que ellos sean reconciliados con Dios. Y la principal función y tarea del embajador es reconciliar al mundo con Cristo. ¿Sí me escuchó? La principal tarea y labor que tenemos como embajadores aquí en la tierra es reconciliar a la gente con Dios, traerlos a los pies de Cristo, decirles que hay una solución, que hay salvación, que hay perdón de pecados, pero también que entiendan que hay unas responsabilidades cuando ellos atiendan el llamado que Dios les está haciendo, que no es solamente venir a Él, atender el llamado para disfrutar de sus beneficios. Sí, hay muchos, pero también son responsabilidades. Y si no, pregúntenle a los hermanos que se van bautizando. Porque pues antes venían y qué padre, ya estaba el lugar limpio. Y sin problemas se iban. No había responsabilidad, compromiso. Pero una vez bautizados, el pastor ahí va, hermano, ahora le toca la bendición de limpiar el lugar. Hay gente que pone pretextos, peros, porque no quiere responsabilidades. Como embajadores, hermanos, nosotros debemos decirle a la gente: ven, mira, debes reconciliarte con Dios, debes reconciliarte, pero también hay responsabilidades y compromisos que vas a adquirir en tu vida, pero al fin y al cabo vale la pena, porque vamos a una morada eterna con Cristo Jesús. Amén. ¿Para cuántos está valiendo la pena, hermanos, seguir a Cristo? ¿Pueden darle un aplauso a Cristo Jesús? Aleluya. Porque es un privilegio. El Señor nos hace embajadores. Vean desde el versículo 17, que ya conocemos también, cómo dice, desde el versículo 17 al 19: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí está la responsabilidad, aquí está el compromiso. Dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. El embajador
tiene un ministerio, tiene una tarea, tiene un oficio que cumplir. ¿Cuál es ese oficio? ¿Cuál es esa tarea y esa labor? Reconciliar. Así como Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como embajador, como nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, que es algo muy hermoso. Sí, el Señor también le ha dado un ministerio. ¿Y qué es ministerio? O sea, un servicio, una tarea, una responsabilidad. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿ustedes tienen familiares que necesitan reconciliarse con Dios? ¿Está cumpliendo con ese ministerio? ¿Tiene conocidos que necesitan reconciliarse con Dios? ¿Está cumpliendo con esa tarea como embajador? ¿O nada más está disfrutando de lo que Dios lo ha hecho? No, tenemos una tarea, tenemos un compromiso. Aleluya. Así que, hermanos, si nosotros callamos y no cumplimos nuestra función, también eso es pecado. ¿Sabe por qué? Porque Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se le llama a eso? Dígalo fuerte. Pecado. Como que se esconde y avienta, ¿no? El pecado. Ahí no se esconda, dígalo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no nada más se trata de venir a Cristo y dejar de hacer lo malo. No nada más se trata de eso. Porque es lo que muchos piensan. Y la mentalidad de la mayoría de la gente que no ha venido a Cristo, que no ha adquirido una responsabilidad, en su mente es lo que tiene, dejar de hacer. Es que si entrego mi vida a Cristo, tengo que dejar. Y nada más su mentalidad está en dejar de hacer. Por eso yo le digo que como embajador, sí, debemos enseñarles que deben dejar de hacer para empezar a hacer. No debemos dejarlos en ese punto de solo dejar de hacer, porque si los dejamos en ese punto, no se les va a instruir que al venir a Cristo adquieren una responsabilidad para comenzar a hacer otras cosas. Dice Pablo que ahora el cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo que prestábamos al pecado, que servían para el pecado, ahora estos mismos miembros que eran pecaminosos, ahora debemos ponerlos al servicio del Señor. Y eso es venir a Cristo, eso es atender el llamado y atender la responsabilidad y el compromiso, porque no solamente se trata de dejar de hacer, tengo que dejar esto y lo otro y aquello y una larga lista, sino también se trata de hacer. Por eso dice Santiago de una manera positiva: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecaste. Por eso, hermanos, pregunto yo y dice la Biblia: ¿quién se librará de ser pecador? ¿Quién? No hay nadie, ni uno. Por eso necesitamos la sangre de Cristo, para ser presentados justos por la sangre de Cristo. Porque, hermano, usted y yo somos libres de pecado. Según esta definición de pecado, hermano, todos tenemos tache, estamos reprobados. Todos, sin excepción alguna. Y usted sabe, como hijo de Dios, que tiene una responsabilidad por el Señor. Y es lo que la palabra nos está recordando hoy como hijos, que somos embajadores. Y como embajadores tenemos una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a nuestra familia con Dios, reconciliar a nuestros vecinos con Dios, reconciliar a nuestros compañeros de la escuela, de trabajo con Dios, reconciliar a la gente con Dios. Esa es nuestra labor. Y si no lo estamos haciendo, adivine qué, estamos pecando. Estamos pecando y le estamos fallando al Señor. Por eso, hermano, es tiempo de que anunciemos al mundo el gran mensaje de amor, el gran mensaje de salvación, de esperanza. No calles, habla, no temas, hermano, porque Dios prometió estar contigo. Y cuando tú no sepas qué decir, Él promete que su Espíritu Santo hablará a través de tu boca, y el Espíritu Santo te va a dar palabras poderosas para defender el Evangelio y para reconocer
reconciliar al mundo con Dios. Aleluya. Quisiera hablar de un último, pero me voy a ver carreteado por el tiempo. Y quisiera predicar como me gusta predicar, con libertad. Me quedó un punto pendiente. Y les quiero decir que este último punto tiene que ver con nuestro servicio. Somos llamados. El venir a Cristo implica una responsabilidad de servir a Cristo. Amén. Pero no se lo quiero dar en 5 minutos, no. Quiero hablar bien y meditar bien en esto, hermano, para que nos quede muy claro. Lo voy a dejar pendiente tal vez hasta el día miércoles. Así que ven el día miércoles y no se pierda este último aspecto. Pero entendemos, por lo mientras el día de hoy, que nuestra responsabilidad ante el llamado que Dios nos ha hecho es ser real sacerdocio y es ser embajadores. Amén. Tenemos una tarea que hacer. Para el día 29 de septiembre estamos programando nuestro tiempo de reflexión. Esta actividad es especial para nuestros amigos, nuestros invitados, para los que queremos que se reconcilien con Dios. Es el propósito de la actividad, traer a nuestros invitados para que se reconcilien con Dios, para que empiecen ahí un camino de reconciliación con el Señor. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad, ese compromiso. Dice el apóstol Pablo, bueno, ¿cómo es que la gente va a venir a Cristo si no hay quien les pueda predicar? Y dice un canto muy bonito que el día de ayer lo estábamos poniendo en un curso allá en Tecomán de Marcos Witt, que dice: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerás que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer, hermano, por usted? Dios lo ha llamado a esta tarea. Por eso, antes de que se vaya, ya nuestra hermana Carmen ha sido muy diligente en eso, pero antes de que se vaya, hermano, anote a sus 2 prospectos para traerlos en ese día, 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Anótelos, tráigalos, porque queremos tener la lista de los amigos para estar orando por ellos, para estar intercediendo, para apoyarlo en oración. Amén. Para aprovechar ese oficio tan hermoso como sacerdotes y poder entrar a la presencia de Dios y orar por sus amigos, por sus invitados, para que puedan estar aquí el 29 de septiembre y podamos compartirles el Evangelio y se reconcilien con el Señor. Amén. También, hermanos, este viernes, con la ayuda de Dios, si todo sale bien, tendremos una actividad evangelística sencilla en el Topocharco. Allá hay un jardín. Estamos esperando que nos den el permiso. Y Dios mediante el viernes, a partir de las 6 de la tarde, ahí estaremos también tratando de reconciliar a toda esa gente con Dios. Amén. Vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes, que nos ayuden con sus oraciones, pero también con su trabajo, con su compromiso, para poder hacer y cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. Amén. Le invito a que se ponga de pie y que venga aquí al frente, venga, pase y dígale hoy al Señor: Señor, te doy gracias porque me has recordado mi responsabilidad. Señor, te doy gracias porque el día de hoy me has recordado mi compromiso. Me has recordado